Hola, buenos días, o buenas tardes a todos. Espero que solucionado algunas cuestiones de sonido. En principio, agradecerle a Oscar esta cálida presentación. Como le he dicho, además de colegas, hemos desarrollado una empatía personal y por eso nos hemos llamado incluso profesionalmente y personalmente hermanos. Quiero agradecer además a la UIM, a Elías y a Lili por el esfuerzo que han hecho ajustándose más a mi agenda complicada. Y también agradecerles a ustedes de estar conectados. Sobre todo veo que hay algunos alumnos, también algunos colegas que tienen muchas cosas ricas para decir como yo, y eso genera para esta conferencia algún compromiso adicional. En principio quiero hacerles algunas aclaraciones puntuales. Esta conferencia, como bien dijo Oscar, se enmarca dentro de un contenido que se desarrolla profundamente más en la especialización de Public Management y Acción Política. Y en tal sentido, lo que vamos a ver nosotros es la operacionalización específica de una temática que está relacionada con estrategias electorales y que es cómo se trabaja el liderazgo político en la actualidad, o cómo al menos desde la experiencia concreta habría que trabajar el caso del liderazgo político. Perdonen que les voy a mostrar la presentación ahora. Ahí está. Muy bien. Lo primero que tenemos que saber en este sentido es que el líder, tal y como lo imaginábamos, ha muerto, ¿sí? Y esto significa que específicamente representa para los políticos un problema significativo. ¿En qué sentido lo digo? Es que normalmente el político está absolutamente confiado no solamente de sus facultades, sí, que seguramente las tiene, por eso, digamos, ha llegado donde está, pero también confía excesivamente en su experiencia. ¿Por qué lo digo excesivamente? Simplemente por una razón. Me gustaría que todos ustedes, después de esta conferencia, y quien tenga la posibilidad de tomar nota, fíjense cuál es demográficamente el porcentaje poblacional que tienen en su país de votantes menores a 30 años. Esos votantes menores a 30 años tienen particular característica de comunicación, no solamente relacionada con cuestiones de tecnología, sino también fundamentada en una nueva realidad. Una realidad que prácticamente los ha condicionado, y esto me refiero al ámbito laboral, al ámbito escolar, la forma de relacionarse, etcétera, que difiere mucho de aquellos mayores al menos de entre 45, 50 o 60 años. Y esto representa de verdad todo un desafío electoral, porque además, y les voy a citar un ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, los menores de 30 años específicamente ocupan un porcentaje superior al 35% del electorado, lo cual significa que van a tener una decisión casi, les diría, clave respecto del resultado electoral. Me gustaría que hicieran ese ejercicio, que entendieran el porqué de la necesidad de retar la cuestión del liderazgo. Cuando les digo que el liderazgo ha muerto, no me refiero a que el líder ha desaparecido y no va a aparecer alguien que lleve las riendas comunicacionales de una gestión o de una campaña electoral. A lo que me refiero es que no existe, no podemos esperar que aparezca alguien llamado el Mesías. Y con esto le estoy dando un nivel de exageración, pero ustedes sabrán entenderme. Una de las cuestiones que quiero además establecer y dejar en claro es que muchas veces se ven, sobre todo en Latinoamérica, que aparecen liderazgos similares, ¿sí?, a lo que políticamente se podría hablar de un liderazgo de masas muy fuerte. Y en realidad eso está asociado a una capacidad particular de desarrollo de comunicación, de gestión de la comunicación, y por otra parte a una incapacidad de parte de la oposición normalmente a gestionar la comunicación en un sentido que establezca un liderazgo competitivo respecto del otro. Lo que vamos a ver, insisto, es operativamente el liderazgo, ¿sí?, pensado desde el punto de vista electoral. En tal sentido, solamente vamos a adaptar un eje que tiene que ver con qué se pretende del líder en las elecciones y cómo construir liderazgo
que por supuesto es efímero, pero cómo construir la imagen de un liderazgo en una campaña electoral. Otra de las cosas que hay que entender es que si no tenemos un Mesías, si no existe el elegido o el, el líder que se espera que aparezca, lo que tenemos que tener en claro es que es un proceso. El liderazgo político hoy es un proceso dinámico y abierto que se construye. Por lo tanto, y lo vamos a ver ahora en las implicancias, los líderes necesariamente son y parten de un escenario político. Esto significa que no es que haya malos líderes o buenos líderes, sino que hay líderes en una determinada oportunidad histórica. Esto, por supuesto, desde un punto de vista operativo, y me refiero a el caso de que estemos desde la posición del consultor, tiene que ver con trabajar la realidad con las particularidades del candidato a presentar como líder. Y en el caso de que estemos asesorando a alguien que ya sea el líder, es reforzar esas capacidades frente a una dinámica de problemas absolutamente distinta a lo que venimos acostumbrados a trabajar, al menos en la gestión. Con esto quiero decir que hoy el nivel de demandas para el Estado no solo es el tradicional, sino que además se suman un montón de otras demandas con la particularidad de que se han abierto nuevos canales de comunicación y en los cuales, o a través de los cuales, la respuesta adecuada muchas veces excede la capacidad misma del Estado, al menos tal y como lo conocemos ahora. Otra de las cuestiones que me gustaría dejar en claro, y disculpen por ahí la velocidad con la que pueda estar llevando la conferencia, la idea es respetar el tiempo y no quiero dejar ninguna de los contenidos afuera. Les decía, otra de las cuestiones importantes es que las elecciones no las gana alguien, no las gana un equipo. Normalmente las elecciones las gana aquel que cometió menos errores. Fíjense la frase de la diapositiva esta que tenemos para ver. Hay una exageración que desde el punto de vista de redacción que está mal, pero me gusta siempre reforzarlo. Quien resulta ganador es quien menos peor ha hecho su trabajo, quien menos mal ha desarrollado su campaña de comunicación, puede llevar adelante la capacidad de terminar siendo victorioso. Y esto es clave, ¿sí? Porque una de las cuestiones por las que siempre nos preguntan a los consultores, ¿para qué sirven los consultores en términos de campaña electoral? Y tiene que ver con minimizar el riesgo. Es decir, cuando se trabaja en campañas electorales, uno de los factores claves no es solamente realizar ejercicios de comunicación específicos, sino que sirve además para minimizar el riesgo. ¿El riesgo en qué sentido? Básicamente en comunicación, todo aquello que se comunica no controladamente. Y cuando hablo de comunicación no me refiero solo a lo que se dice o a lo que se publica, sino también al acto o a la acción en sí mismo como un mecanismo de comunicar cosas. ¿Y por qué hablamos de liderazgo político o por qué construir liderazgo político específicamente en una campaña electoral? Simplemente porque las campañas políticas, las campañas electorales, están desarrolladas específicamente para ganar votos. ¿Quién gana? Obviamente aquel que tiene un voto más que el otro. Entonces, el líder que nosotros pretendemos, el líder electoral del cual estamos trabajando en esta presentación, que por supuesto va a condicionar mucho la forma en la que presentemos un liderazgo electoral, si este gana, va a condicionar mucho la forma o los espacios que luego tengan para gestionar públicamente el cargo que les toque ocupar. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, cuando hay una desafección importante entre lo que es una propuesta de expectativas a una propuesta de esperanzas, la primera, la propuesta de expectativas, lo que genera son expectativas racionales, o en parte racionales, por parte del electorado y, por supuesto, la ciudadanía específicamente. Por lo tanto, nos va a dar un margen de gestión determinado. En cambio, si uno gestiona la campaña electoral con promesas electorales esperanzadoras, lo que nos va a quitar a futuro es un margen razonable de gestión. ¿Qué quiero decir con esto? Que las expectativas se forman básicamente sobre información más o menos concreta. Es decir, como comunicador, un líder debería trabajar en enunciados bastante más específicos que, por ejemplo, cada uno va a tener la casa que sueña. Si yo digo, o mejor dicho, un líder enuncia
electoralmente, cada uno va a tener la casa de sus sueños, es probable que tenga un apoyo importante. No obstante, a la hora de gestionar, lo que va a ocurrir es que básicamente es imposible darle respuesta a esta idea de que cada uno va a tener la casa de sus sueños, porque básicamente es imposible darle respuesta a los sueños inabarcables de todas las personas y los ciudadanos. A eso me refiero, y perdonen el ejemplo por ahí un tanto sencillo o corto, pero me refiero a esta regulación entre trabajar sobre esperanzas o expectativas en el discurso. ¿Por qué les decía, volviendo al tema de las elecciones, el liderazgo político electoral que requerimos es una persona que lidere a la gran mayoría de las personas a que voten por él, o bien que no voten por ningún otro, o que voten por otro que no sea competencia? Eso dependerá del sistema político. Me refiero a si el voto es obligatorio, ¿sí? Por ejemplo, si el voto no es obligatorio, uno puede apelar a estrategias o tácticas de disuasión electoral, es decir, tratar de hacer que los votantes de los opositores se vean desmotivados a acudir al acto electoral. Entonces, ¿qué es lo que se pretende en una campaña electoral? Sacar más votos, ¿sí? Por lo tanto, se trabaja sobre dos ejes, que son estos dos objetivos de campaña que yo les planteo en esta diapositiva. ¿Qué queremos que piensen? ¿Qué queremos que hagan? ¿Qué queremos que piensen? Obviamente, lo óptimo sería que pensara que nuestro candidato es el mejor. Y si no es el mejor, al menos que sea el menos malo. Y lo más importante es que sea elegible, es decir, que esté en competencia, que sea alguien a quien mirar, incluso para los opositores, que sea alguien a quien se cuestione. Y, obviamente, ¿qué queremos que hagan? ¿Qué queremos que hagan? ¿En qué sentido? Bueno, que voten específicamente por el candidato que nosotros presentamos en la campaña, o bien que no voten por el principal candidato opositor, o directamente que no vayan a votar, como les decía antes, dependiendo del sistema político. Y, obviamente, como queda claro, y siempre lo digo, posiblemente esta sea una de las diapositivas de aquellos que han sido partícipes de algún curso en el que he tenido la oportunidad o el honor de estar exponiendo, siempre digo que lo que no se comunica no existe. Entonces, una de las claves importantes es, en una campaña electoral solamente puede convertirse en candidato, apelar a tener un liderazgo electoral mínimo, aquella persona que es en su gran mayoría conocido. Muchas veces, sobre todo en campañas locales, y quiero reforzar esto básicamente por la naturaleza misma de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, muchas veces los partidos políticos generan candidatos circunstanciales que están basados en algunas particularidades personales, por ejemplo, que es conocido por todos. La cuestión es que cómo es conocido es diferente a cómo uno nos gustaría que fuera conocido. Quiero decir, alguien conocido simplemente por ser simpático, por ser conductor de un canal de un programa de televisión o de un programa de radio, no necesariamente puede convertirse en un líder electoral que junte los votos requeridos para ganar la elección. Entonces, la idea es que la persona sea conocida como candidato, ¿sí? Y esto lo digo en un marco que, no sé si lo había dicho al principio, pero claramente donde un marco político, cultural, paradigmático que tenemos en Occidente, que tiene que ver con claramente el candidato es el mensaje, la propuesta es el candidato, la campaña está centrada en el candidato. Por lo tanto, si no mostramos al candidato, el candidato básicamente no existe para la mente de las... Solo existe aquello que puede ser nombrado, y si no puedo nombrar ni por el apellido, ni por el nombre, ni por un sobrenombre a uno de los candidatos, claramente estamos en problemas. Y una de las cuestiones importantes es que no solamente, en Occidente sobre todo, se requiere que al candidato de alguna forma se lo reconozca oralmente, sino que además se requiere un conocimiento visual. Y esto se lo digo porque, para darles un simple ejemplo, en el idioma español, castellano, tenemos muchos verbos, por ejemplo, para la visión. Y esto tiene que ver con un peso específico muy fuerte de este sentido por sobre el resto. Es decir, tenemos, por ejemplo, mirar, ver, observar, ¿sí? Esa cantidad de verbos para un solo sentido implica que para nosotros tiene un peso mucho más fuerte
lo que vemos que lo que escuchamos o leemos. ¿A qué me refiero con esto? Es que, entre otras cosas, mucho de lo que habrá que cuidar y sobre lo que profundizamos, obviamente, en una especialización, tiene que ver no con estrategia, sino con tácticas específicas de comunicación, que tendrá que ver con reforzar aquellas actitudes positivas respecto del candidato en su cuestión comunicacional no verbal, ¿sí? La cuestión actitudinal, la cuestión visual, etcétera. Obviamente una de las cosas importantes que tienen que tener en cuenta es que hoy el desafío simétrico no existe más, ¿sí? Claramente, ayer, aquí hay algunos ejemplos, Pepsi, Coca-Cola, Chevrolet, Ford, Estados Unidos, la Unión Soviética. Este tipo de desafíos ha desaparecido. Claramente no hay, salvo que lo propongamos, que lo impongamos en el escenario político, no existe el blanco y el negro. En las elecciones se trabaja sobre los grises y, por supuesto, ese tipo de manejo de posicionamiento puede sernos útil en algún sentido, acercarnos a un candidato, tanto como en otro caso alejarnos y convertirnos claramente en su posición completa. Hoy el escenario está planteado por un mundo asimétrico. Hoy claramente las cuestiones no solamente se ven de otra manera, sino que se viven y se sienten de otra manera. La gente hoy está participando de la política de una forma absolutamente distinta. Lo hace no solamente a través de medios digitales, sino que cada vez que lo hace cuando sale a la calle para hacer protestas, no necesariamente el colectivo en el que participa tiene una comunicación absolutamente similar o compartida, sino que la participación suele ser temática, es decir, voy porque me importa, porque este tema me preocupa o porque esto me afecta personalmente. En ese sentido, el colectivo puede reconocerse, no obstante, cuando uno trabaja, que es parte de lo que se hace en una campaña, en esos colectivos sobre inquietudes o expectativas, lo que puede ver es que este grupo está extremadamente disgregado, es decir, no es un colectivo al que uno puede atacar como se hubiese hecho tradicionalmente, decir, bueno, esta gente que sale a la calle para pedir tal cosa, aunque le demos esto y aquello otro, tendríamos la respuesta. No, no, es un universo dentro de un colectivo que pareciera en principio ser más o menos lo mismo, sin embargo, es extremadamente asimétrico, no solamente las preocupaciones, sino el nivel de exigencia o de problemática o de problematización de algunas cuestiones que para otras personas pueden resultar irrelevantes. Solamente para darles algún ejemplo desde el punto de vista conceptual, que es un problema para las campañas electorales en comunicación, de aquellos conceptos que consideramos tradicionales, que consideramos lugares comunes, ha sido claramente redefinido. La idea de familia ha sido reinventada. Y cuando yo les digo la idea de familia, les estoy hablando no de la familia deseada, no solamente desde el punto de vista religioso o cultural. Les estoy hablando de un modelo de familia que prácticamente colisiona con el modelo mayoritario o cuestionado por la realidad misma. Cuando uno habla de familia, si nosotros ponemos a trabajar a un político hablando de familia en una elección, probablemente haya mucho ruido en la comunicación para la mayoría de los hogares monoparentales, es decir, donde haya un papá con hijos o una mamá con hijos, o simplemente una persona sola. Ese tipo de errores, aunque parezca sutil, genera fuertes divergencias de identificación. Quiero decir, lo que está pidiendo la gente desde tiempos inmemoriales, esto es algo sí que no ha cambiado porque es parte de la naturaleza, es que en cualquier discurso la tendencia del ser humano es posicionarse en el centro. Entonces, lo que uno busca como ciudadano elector es básicamente que le hablen a unos, es decir, que me hable a mí. Entonces, cuando hay divergencia respecto de un modelo mostrado contra uno vivido, claramente ese desajuste aleja al político y lo convierte en alguien hablando de cuestiones que no tienen mucho que ver conmigo. Para darles un ejemplo particular y hoy, digamos, en el escenario de Latinoamérica, cuando los políticos hablan de inseguridad o hablan de problemas económicos específicos, como por ejemplo la inflación,
Para muchas personas, para la gran mayoría de las personas, a quienes no le ocurrió nada en términos de inseguridad, o no les ocurrió, por ejemplo, que perdieran el empleo o que no les alcance el dinero, básicamente temas como esos, como la inseguridad o la inflación, y estoy por ahí un poco con el eje en Argentina, les resulta como lejano. Quiero decir, sí sabemos que hay un problema con los precios, sí sabemos que hay un problema con el tema de la delincuencia, etcétera. No obstante, como a mí no me pasa, no es una cuestión, les diría, en principio, absolutamente prioritaria. Y claro, el problema es que el ciudadano en el día a día puede cambiar de prioridades. Algo de aquí, me pasa algo, me asaltan, me roban y la inseguridad va a pasar a ser un tema prioritario para mí. Pero básicamente lo que pretende la gente es que le hable a uno, ¿sí? Entonces, esta posibilidad de, sin que haya blancos y negros y tener que hablar sobre grises, y además que los colectivos, como yo les decía antes, me refiero a los grupos sociales, estén no necesariamente homogéneamente compuestos, sino que tienen intereses incluso divergentes, genera por supuesto la necesidad de redefinir las estrategias electorales en términos al menos de comunicación y también de forma de presentación del candidato. Otra de las cuestiones en política es la lealtad. ¿Sí? La lealtad ha sido redefinida. ¿Qué significa hoy la lealtad? Claramente para los grupos etarios significan cosas absolutamente diferentes. Es decir, para un menor de 30 años posiblemente la lealtad no implique dar la vida por alguien. En cambio, posiblemente para alguien de más de 50 puede que eso signifique, ¿sí?, poner la vida en juego. Por eso les decía que los conceptos que tradicionalmente eran conocidos desde el punto de vista de la comunicación o la lingüística como valores comunes, como valencias, ¿sí?, incluso hoy están siendo redefinidas y cuestionadas, sobre todo por el Estado, que es en definitiva lo que más les preocupa. Y una cuestión particular, el cambio se ha vuelto una cuestión omnipresente. La palabra cambio, es decir, cambio como objetivo. Si no estoy bien, tengo que cambiar. Para estar mejor hay que cambiar. Si cambio, soy mejor, me realizo, ¿no? La idea de cambio como norma. Vivimos en un mundo donde el paradigma está regido por el cambio. Y esto también representa un desafío para un político con una trayectoria determinada. Es decir, ¿por qué seguir siendo de la misma manera? ¿Sí? La ciudadanía lo puede cuestionar. ¿Por qué siempre los mismos? ¿Por qué le daríamos continuidad a un proyecto si la idea de cambio siempre, y esto lo digo por supuesto cuestionándolo también desde el punto de vista cultural, representa algo mejor? Ese es un desafío muy fuerte e importante, sobre todo para los liderazgos políticos, no solamente el electoral, sino el liderazgo político per se. Bueno, y claramente hay un poder emergente que no se canaliza por aquellas arterias comunes para las cuales fue pensada la democracia desde el punto de vista tradicional o como lo conocemos. Quiero decir, en este caso la diapositiva un poco lo muestra. Las redes sociales han generado, por supuesto, un microclima absolutamente distinto al que conocíamos. Para darles un ejemplo, hace solamente unos 10 años, unos 20 años, cuando yo comenzaba en consultoría, los periódicos, los diarios, eran básicamente mecanismos de comunicación no con el público directamente, sino había una comunicación para un microclima, que era el microclima político. Cuando yo quería mandar a decir algo, lo hacía a través de un periódico, y bueno, un periodista conocido, amigo o comprado, hablaba por mí de una manera para que el resto de la escena política lo comprendiera. No necesariamente estaba dirigido al público y posiblemente tampoco se interpretaba de esa forma. No obstante, hoy los ciudadanos tienen su propio microclima. Y esto claramente es visible cada vez que cualquier político, sobre todo candidato, asiste a la televisión o está en radio en pleno reportaje, así sea serio o un programa simplemente de exposición pública. La idea de los ciudadanos es comentar absolutamente todo, es decir, desde la forma en la que está vestido, la forma en la que se mueve, la forma en la que habla, cómo está peinado, si es linda, si es fea,
si les parece autoritaria, e incluso se genera una discusión de posicionamiento desde el mismo electorado. Y el tema es que eso, por supuesto, sale de nuestro control, se escapa al control del war room, es decir, del grupo de personas que trabajamos en la campaña electoral de un candidato. Eso representa no solamente un desafío de lectura e interpretación, sino también un desafío para la penetración de mensajes, porque claramente la forma en la que se comunica en el código de comunicación es absolutamente diferente, no solamente al tradicional, sino que el propio candidato está inhabilitado para hablar de esa manera. Y ustedes dirán, bueno, pero para eso ponemos a un community manager. Ahora, cuando tenemos a un ghostwriter, es decir, a alguien escribiendo por el candidato, ¿sí?, lo que se llama el escritor sombra o el escritor fantasma, lo que ocurre, sobre todo en estas redes, es que claramente la red, las personas que participan, se dan cuenta de que no es el mismo candidato, no es el propio candidato del que le está hablando, y ahí se vuelve a generar esta ruptura que yo le decía, es decir, no solamente no está hablando a mí, no me está hablando a mí, sino que además me ignora, no es el propio candidato, sino es alguien que está mandado para hacerlo, lo cual también representa, obviamente, una crisis de comunicación. Una de las cuestiones fundamentales también en la que basamos la ponencia esta de liderazgo para estrategias electorales es la idea de que una de las cosas que cambió y en las cuales la generación política actual todavía no ha podido acomodarse, y lo digo en términos de Iberoamérica, pero también de países de habla inglesa, es que hoy la política está basada en comunicación. Quizás el que mejor lo interpretó, y perdonen que por ahí les pongo un ejemplo, haya sido el caso de Obama, y esto independientemente de la opinión que yo tenga de Obama, o el caso específico de Peña Nieto, ¿sí? Digo, para los mexicanos que hoy nos acompañan, nuestros compañeros en la conferencia. No estoy hablando, digo, ni bien ni mal de Peña Nieto, lo que digo es que su figura representaba específicamente por sus características y algunas cosas que vamos a ver o vamos a trabajar ahora más adelante en la conferencia, una oportunidad de liderazgo electoral que finalmente lo consiguió. A mí me gusta mucho la frase que ustedes verán acá en la diapositiva: antes los políticos invitaban a los periodistas a comer, ahora los periodistas almuerzan políticos. Es decir, antes el político era quien llamaba a los periodistas para que le escucharan hablar, y hoy claramente la política pasa por otro lado. De hecho, pasa más por los medios y no necesariamente con la necesidad de que el político participe. Hay que hacer toda una producción para que el político sea invitado a determinados programas que nos interese, sobre todo más que nada por la audiencia y no por la temática muchas veces. Este cambio de paradigma implica un cambio muy fuerte, que esto es más sencillo de entender. De hecho, creo que la mayoría de los políticos rápidamente se han adaptado un poco a esta cuestión. Pero no, digo, esto es líneas de brocha gorda que estamos haciendo, digo, de pincel grueso, pero antes el paradigma implicaba un mensaje racional, técnico, informativo. Por eso se hablaba de quien llegara a un cargo específico debería conocer en profundidad cada una de las temáticas, la problemática, y pensar respuestas específicas. Hoy en día el discurso está basado más, o la comunicación, en cuestiones emocionales, visuales y con cierta homogeneidad. ¿A qué me refiero a esto de homogéneo? Tiene que ver con que la mayoría de los problemas, sin ser tratados en profundidad, los puedo tratar desde mi propia perspectiva, de la forma en la que soy yo. Digo yo como poniéndome en el lugar del candidato. Un candidato que la gente lo ve comprometido y que ha generado lazos de confianza, ese es el secreto, puede hablar de cualquier tema sin saber en profundidad, porque para eso puede llamar a expertos. Bueno, creo que vamos bien, disculpen si voy muy rápido. En términos de comunicación, obviamente lo que cambia, y no necesariamente para bien, lo digo esto no solamente como ciudadano, sino como profesional, esta idea de pasar de lo propagandístico a lo publicitario. ¿Qué tiene que ver esto con el contenido? Que básicamente, aunque son absolutamente distintos, es decir, no se puede vender un candidato como una mayonesa, pero básicamente lo que hacemos es vender un candidato. Es decir, trabajamos sobre sus virtudes y las ensalzamos, las elevamos, las hacemos extremadamente visibles por sobre aquello que podría verse como defecto, que es lo que intentamos, obviamente, por todo mecanismo posible o viable, ocultar. Es decir, trabajamos sobre una imagen a ser mostrada más que un
prospecto a ser leído. Esa es un poco la idea. Claro, muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, a ver, ¿esto es ético? ¿Es bueno para el sistema democrático? Y la verdad, no es esa la discusión que hoy tenemos en esta conferencia, siempre con los politólogos, hablamos de que en términos de campañas electorales, la moral es un árbol que enamoras. Y esto digo que por supuesto cada uno tendrá sus límites, ¿sí? Hay límites que están asociados a candidatos y límites que están asociados con los consultores, pero eso es un tema que podemos desarrollar seguramente en otra oportunidad. Lo que estoy diciendo es que hoy enfrentar elecciones en cualquier sistema político electoral necesariamente requiere adaptarse a estas nuevas realidades. Y una cuestión interesante también que presenta un desafío es que hace poquito nada más estábamos hablando de la sociedad de la información y el conocimiento dentro de un mercado capitalista. Es decir, sociedad de la información y el conocimiento. Información disponible, capacidad de acceso al conocimiento relativamente fácil. Digo, muchos autores intelectuales plantean esta idea de que hoy los títulos universitarios o la capacitación desde el punto de vista técnico-profesional son una commodity. Y hoy en día en comunicación política estamos hablando de una sociedad distinta, es decir, una sociedad de información y conocimiento que ha quedado atrás, no necesariamente superada en algún sentido, ha cambiado, no lo digo positivamente, pero sí que está ocurriendo, más allá de lo que nos gustaría o desearíamos, que es la sociedad del entretenimiento, donde la cuestión clave está en una incapacidad humana por atender todas las cosas. Esta sociedad del entretenimiento apela profundamente a captar nuestra atención lo máximo posible. Y eso basta quizás con que ustedes salgan a la calle a caminar en una ciudad céntrica y van a ver la cantidad de estímulos visuales que tenemos para captar la atención y poder de alguna manera vendernos algo. En esa cantidad de mensajes recibidos por cada uno de nosotros, ciudadanos o no, aproximadamente se calcula que en Occidente tenemos 11.000 mensajes comunicativos de venta por día. En esa maraña de lucha o puja por nuestra atención, nosotros vamos a ofrecer dentro del sistema democrático un candidato, ¿sí? En tiempos donde la política de alguna manera está bastante devaluada con intereses específicos. Bueno, pero eso seguramente lo hablaremos para otra ocasión. No quiero, viendo el tiempo, no quiero ahondar demasiado en algunas cuestiones y seguir puntualmente a lo céntrico. La idea esta que les comentaba al principio, esto de que el liderazgo es un proceso abierto, dinámico y en construcción permanente, tiene que ver con que el líder ha dejado de ser hoy el centro de la escena. ¿Sí? Las implicancias de esta, y solamente voy a señalar 4 que me parecen las claves, la implicancia fundamental de esta cuestión tiene que ver con que el líder ya no es la persona importante. ¿Sí? El líder es parte y debe ser y mostrarse como miembro de una comunidad política y necesariamente debe interactuar. Es decir, ya no es el líder al que se le delegaba específicamente o se lo adoraba en términos mesiánicos, sino que hoy el líder, como se dice normalmente, tiene que ser alguien como nosotros, debe salir de nosotros, debe estar próximo a nosotros, debe conocer nuestros problemas. Por supuesto, esa es una cuestión prácticamente emocional. Por lo tanto, otra de las cuestiones es que el liderazgo no es algo que yo gano y retengo, sino que es absolutamente efímero. El esfuerzo del político hoy debe ser duplicado o triplicado para mantener una posición de reconocimiento al menos o de apoyo legitimante de su figura. Otra de las cuestiones importantes es que el liderazgo es factible de ser alcanzado. Es decir, hoy se puede competir para desarrollar liderazgo y se puede competir en base a las capacidades que tenga uno, que no necesariamente son las que en otro momento hubiesen permitido que uno fuera o tuviera o le reconocieran la capacidad de ser líder. Otra de las cuestiones clave también es que no hay patrones fijos ni estereotipos de liderazgo, ¿no? Esta idea de que, bueno, podemos construir a alguien en una campaña electoral necesario para ganar las elecciones respondiendo a estas preocupaciones. Y la cuestión pasa porque en el día a día las circunstancias requieren que el candidato tenga habilidad política. Es decir,
tiene que tener al menos una experiencia determinada. Más allá de que uno pretenda prefabricarlo y darle respuestas prácticamente para casi todo, las circunstancias cambiantes de un momento a otro lo van a poner todo el tiempo en una situación de desafío a las cuales sin un background, sin un apoyo de experiencia política detrás, seguramente lo van a hacer trastabillar. La cuarta, y no menos importante, es los líderes ya no tienen seguidores. Esto tiene que ver con lo que yo le decía, la lealtad ha sido redefinida. Hoy a los líderes se le asocian personas. Claro, ustedes me dirán, no, bueno, pero hay personas que los siguen ciegamente. Y es posible, pero la gran mayoría va a sentir que las relaciones de asociación pretenden además que el líder se muestre como tal. No es alguien, la gran mayoría de los ciudadanos en Occidente no pretenden a alguien que les diga qué hacer, sino que también esté pensando en, bueno, que me escuche, tengo cosas que decir, yo, que no soy líder, quiero que el líder me escuche, y esa es una de las cuestiones claves. Ya trabajamos en una campaña electoral para el liderazgo político, y esto sí es tradicional. Desde el punto de vista del candidato, trabajamos en proyectar una imagen, ¿sí? Y obviamente trabajar sobre la persuasión de que yo soy capaz, el candidato es capaz de resolver los problemas, de gestionar, etcétera, y trabajar además sobre la percepción del electorado. ¿Se puede hacer eso? Sí, por supuesto que se puede hacer. Y como decía antes, muchas de estas cosas dependen más de las pulsiones, es decir, de las emociones, por lo tanto es efímero, y es por eso que normalmente es necesario que tenga un expertise político. No se puede inventar de la nada un candidato, y si se lo hace, posiblemente, y gane en las elecciones, porque también es posible que el resto haga lo suficientemente mal, o lleve adelante mal la campaña electoral, que gane, y lo que va a tener después es una incapacidad de gestionar problemática diversa ante, por ejemplo, la necesidad de dar respuestas en un término medio o de plazo largo. Si una de las habilidades más difíciles de desarrollar es cómo dar respuestas a problemas inmediatos de tipo, respuesta me refiero de tipo de mediano y largo plazo, a problemas inmediatos. Y esa es una habilidad política, ¿sí?, que solamente quienes tengan el ejercicio o la dinámica lo pueden comunicar correctamente. Una de las cosas importantes, y esto ya hablando de la percepción, es que las personas tienen una imagen preconcebida de cómo debe ser el líder. Es decir, hoy, a las personas les gustaría que el líder sea de tal o cual manera. Quizás mañana sea de otra, ¿sí? Y ese es uno de los desafíos claves. Esa representación cognitiva es la que nosotros, desde la campaña electoral, vamos a intentar afectar. ¿Para qué? Para redirigir, ¿sí?, la imagen o esa preconcepción hacia las aptitudes que tenga nuestro candidato. Ahora vamos a ver puntualmente cómo hacer eso. Bueno, esta es una diapositiva quizás un poco tardía a esta altura, pero que obviamente se las voy a dejar. Y es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Una campaña política es diferente de una campaña electoral. Aquí estamos hablando específicamente de construir liderazgo para una campaña electoral que está basada específicamente en un proceso muy corto de tiempo y que está orientada única y exclusivamente a obtener más votos que el resto. La campaña política, por ejemplo, es una campaña de largo plazo y tiene que ver con la carrera en sí mismo del político como tal. Pero los detalles los van a poder ver en la presentación, no creo que haya falta más cuestiones al respecto. ¿Cómo trabajamos en la consultoría política pensando en el marketing político? ¿Sí? Y es básicamente con 3 estrategias, ¿sí?, que se articulan entre sí. Una estrategia política, una comunicacional y una publicitaria, que está basada en, bueno, estoy recibiendo las preguntas, discúlpenme, basada en responder 3 cuestiones, es decir, el nivel estratégico, ¿sí?, al que pertenece la propuesta política, es el qué decir. Eso obviamente está desarrollado por el político, o el partido político, o el candidato, digamos, pero el qué decir, la sustancia programática política, tiene que estar dada por el político. Les aclaro que la mayoría de las veces en las que me han contratado a mí, normalmente lo que nos preguntan es, la primera pregunta que nos hacen es, bueno, ¿qué tengo que decir? En realidad el qué decir está dado, es propio y debe ser original de la persona. No le puedo hacer decir cuestiones contradictorias.
no es que no puedo, sino que no es deseable en tanto y en cuanto, y no me refiero a cuestiones morales, me refiero a que seguramente en algún momento del camino de competencia de la campaña electoral va a haber una contradicción en la que va a haber que trabajar. Y trabajar sobre errores es mucho más complejo que trabajar sobre las virtudes. Entonces, si yo tengo en claro, tenemos en claro qué decir, que ya les digo, viene dado por el candidato, el partido, una ideología, lo que se trabaja es en refinarlo, adaptándolo a un escenario específico, y lo que sí trabajamos es el nivel estratégico de comunicación, donde está la construcción del discurso político y cómo decirlo. Y después el nivel estratégico en cómo se comunica esa imagen, cómo se convierte el núcleo de palabras, el núcleo de propuestas en imágenes. Me quiero detener en esta diapositiva, ya casi ocupando más de 45 minutos de la conferencia, porque la clave, y esto se lo digo posiblemente a quienes estén conectados y asesorando particularmente a algún político que pueda o no estar en campaña, reside en trabajar en el candidato, ¿sí?, cuestiones que antes quizás pasaban desapercibidas o no se trabajaban de la forma en la que hoy se requiere hacer. Y tiene que ver con la identidad del político. ¿Quién es el político? ¿Cómo es el político? Me refiero al político candidato. Resulta clave para el cómo comunicar. Y en esto es importante, por ejemplo, determinar su capacidad respecto de comunicar emocionalmente. ¿Sí? ¿Cuáles son sus barreras emocionales? Que en muchos casos, ¿sí?, se han desarrollado extremadamente cerrados. Es decir, han propuesto un esquema racional de respuestas y no necesariamente un emocional. Bueno, eso también determina algunos límites a ser encarados para construir liderazgo electoral. ¿Por qué? Porque básicamente la demanda hoy, como les dije antes, al ser publicitaria, trabaja sobre emociones. Para darles un ejemplo concreto, yo siempre digo, en las clases que me toca dictar normalmente, es que la forma más sencilla de salir de una pregunta compleja, y créanme que las preguntas complejas no necesariamente son las que hablan de cuestiones programáticas. Para dar un ejemplo, y estando españoles de por medio, una pregunta compleja es cuando a un presidente en ejercicio le preguntan cuánto vale un café, como hicieron con Zapatero, cuánto vale un café en un bar. ¿Y por qué es una pregunta compleja? Porque el café, para la mayoría de los españoles, puede ser algo cotidiano. Un presidente no sepa algo cotidiano representa una distancia universal. Entonces, posiblemente, y además el político no lo conozca, primero porque posiblemente no tenga ni tiempo de ir a tomar un café, y si lo tiene normalmente se lo van a invitar o se lo van a regalar, etcétera, y puede que no tenga el conocimiento específico del costo actual. La forma de salir de eso, de ese tipo de preguntas, la más sencilla normalmente es salir con la propia emotividad, es decir, con una anécdota, por ejemplo, que el candidato diga, bueno, desde que soy presidente he dejado de tomar café con mis amigos, algo que seguramente recuperaré cuando, es decir, desviar la atención sobre la problemática y poner en el tapete lo que significa o el costo que tiene ser funcionario, siempre desde el punto de vista emocional. No sé si ha sido el ejemplo más sencillo y acabado para esta cuestión que planteaba, pero es un poco la idea, trabajar sobre la identidad, sobre la construcción de un ejercicio de unir puntos. Es decir, ¿por qué este candidato plantea esta respuesta a determinado problema? Y la forma en la que nosotros vamos a construir el candidato, vamos a construir el discurso es, bueno, uniéndolo con una particularidad personal. Por ejemplo, ¿por qué su preocupación por el mantenimiento o la mejora de las escuelas públicas? Bueno, tiene que ver con que esta persona, ¿sí?, no solamente se educó en la escuela pública, sino que además sus padres fueron docentes. Esas claves personales, esa unión de puntos, ¿sí?, resultan fundamentales a la hora de construir un liderazgo electoral sustentable desde el punto de vista comunicacional. Lo importante es que, y otra vez vuelvo a reiterarles, no se trata de una cuestión ética ni moral. ¿Sí? Lo importante es no construir puntos falsos, es decir, no construir identidades falsas. La identidad falsa
en el corto plazo se invalida y con una campaña medianamente sucia, ¿sí?, nos va a distraer el resto de nuestro esfuerzo electoral en dar respuesta a esa campaña en vez de presentar al candidato como quisiéramos. La cuestión es que hay que trabajar con la identidad, los intereses, la emoción, la significación que le pueda dar el candidato a las cosas, son el tema de la oportunidad. Es decir, ¿cómo hacemos para que el candidato sea para el resto de los ciudadanos el adecuado en esta oportunidad, en este escenario, ¿sí?, y frente a esta temática? Cuando hablo de posicionamiento es qué va a opinar el candidato respecto de los temas que hoy, no mañana ni ayer, hoy están en el tapete. Es decir, tal cosa que ocurrió, ¿qué opina el candidato? ¿Sí? Tiene que tener una opinión. Y esa opinión, como decía antes, si está construida sobre una falsa identidad, sobre un falso background, seguramente va a establecer contradicciones problemáticas. Es más, recuerden que hoy en día la memoria digital, ¿sí?, nos enfrenta al desafío. Si cualquiera puede ir hacia atrás en YouTube simplemente a buscar declaraciones de un candidato y encontrar divergencias muy fuertes. Y no siempre es sencillo dar explicaciones. Y digo esto de dar explicaciones porque la tendencia normalmente de los políticos es responder a preguntas más allá de la pregunta misma, que es un defecto. Hoy en día se requieren respuestas muy concretas en esta era del atencionalismo. Temas de interés para la ciudadanía, cómo vamos a presentar el candidato, cómo vamos a presentar el partido y las acciones propuestas del gobierno son los ejes de comunicación que vamos a trabajar. Es decir, ¿qué le preocupa a la ciudadanía hoy? Es clave para que el candidato tenga en su mente a qué escenario y a qué personas le está hablando. Es complejo porque, como yo les digo, está disgregado. ¿Sí? Los colectivos hoy son pequeños y ocasionales, pero cada vez que opine de un tema concreto, lo que va a ocurrir es que va a generar polarizaciones, va a generar posiciones en contra, posiciones a favor y algunas indecisas en ese sentido. Ese ejercicio, por supuesto, que hay que hacerlo, hay que generarlo. No podemos tener un candidato de medias tintas, de grises permanentes, porque eso también genera una distancia muy particular. Ninguno de nosotros, ciudadanos comunes, establecemos un lugar, que decir, no, sobre esto yo no voy a opinar. Al contrario, lo que se le está pidiendo al candidato es que opine de grandes y pequeñas cosas, y por supuesto, en la campaña electoral habría que trabajar mucho sobre la priorización temática, mucho sobre la priorización de comunicacional y de agenda, pero no obstante, una de las claves fundamentales está en que dé mínimamente alguna respuesta de los temas que está tratando, en este caso, las redes sociales o un grupo de padres, por ejemplo. Los ejes de contenido, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que el contenido esté asociado, ¿sí?, al ciudadano? Y eso es lo que yo les contaba antes, es decir, bueno, hay que mostrar una actitud frente a los principales temas de debate. Y ojo, los temas de debate no me refiero específicamente a cuestiones políticas, muchas veces a una pelea conyugal del mundo del espectáculo, en el cual, vamos a suponer, se da el indeseable, desgraciado y horrible caso de que el marido le pegó a la mujer, o viceversa, y es posible que el candidato tenga que salir a opinar al respecto, o simplemente le pregunten, ¿sí? se lo exijan de alguna manera, ¿qué opina usted en ese sentido? Y hay que tener una actitud. Tiene que tener además una actitud frente a los partidos y a los políticos, es decir, ¿cómo los voy a tratar a los otros? Y una de las cuestiones más problemáticas en una campaña electoral es que el candidato no quede en ningún lugar dentro del escenario político, es decir, no es oposición, no es oficialismo, es una opción para aquel que quiera votar a algo distinto. Eso posiblemente nos dé algún caudal de voto, no obstante, claramente no estaremos compitiendo para ganar la elección. Estaremos en todo caso pujando por elección a elección ir ganando margen político de acción. Y el tema de la comunicación general es importante, es decir, por ejemplo, esto es clave, lo pueden ver ustedes solamente en los libros de historia de cada uno de esos países. Fíjense que cada vez que existen crisis profundas, la gente elige, vota o prefiere a aquellos líderes con tonos fuertes de comunicación,
que denotan una personalidad fuerte. En cambio, en circunstancias u ocasiones de continuidad o de tranquilidad, lo que se prefiere son candidatos un poco más tranquilos, de un tono bajo, conciliador, de diálogo más que de confrontación. Por supuesto, es clave en esto la elección de la forma en la que vamos a comunicar en base a una buena lectura del escenario. Si claramente no hay una buena lectura del escenario, todo aquello que se haga al respecto, tanto estratégica como tácticamente, seguro va a estar mal. Vamos a hablar ahora del candidato perfecto y ya llegando al final, discúlpenme la serenidad, pero el tiempo es tirano. El candidato perfecto debería tener optimismo, ser simple, ¿sí? Que ponga las cosas en claro para comunicar, tener capacidad narrativa, buen humor y empatía. Por supuesto que el candidato perfecto no existe. Lo que se puede hacer es básicamente trabajar en aquellas cuestiones o ejes principales de preocupación del candidato y de alguna manera trabajar sobre algunas de estas opciones. Uno no puede ser optimista solamente diciendo soy optimista, ¿sí? El optimismo se lee físicamente. Claramente uno no es optimista si tiene una cara triste o afectado emocionalmente de forma negativa. No tampoco se es de un día para otro simple para tratar un tema que además nunca hemos tocado o nunca nos hemos especializado o hemos leído muy poco. Es el beneficio de la duda occidental. Capacidad narrativa, bueno, es una cuestión que normalmente tenemos todos los seres humanos. Normalmente lo que se hace es trabajar sobre aspectos de relacionamiento, de historias o anécdotas propias para ponerlos en el escenario. Eso también se puede trabajar muy fuerte. Bueno, la empatía además es una de las claves para el candidato. Por supuesto, el objetivo, como lo viéramos al principio, es qué queremos que piensen y qué queremos que hagan. Qué queremos que piensen es el mejor candidato es el nuestro, ¿sí? El mejor candidato soy yo. Eso es lo que queremos que piensen. ¿Qué queremos que hagan? Que voten por nosotros. Que voten por nosotros y por ningún otro. Que además, si no votan por nosotros, que no voten por nadie más. Y una de las cuestiones claves también, esto tiene que ver además con posiblemente la parte más compleja de una campaña electoral, porque está muy relacionada con la capacidad presupuestaria que se tenga, etcétera, pero que no es imposible, es decir, no siempre el que más dinero tiene gana las elecciones. La idea es trabajar mucho sobre la originalidad, un buen equipo dinámico, etcétera, pero en este mundo donde les decía que la atención es cada vez más escasa, la cuestión pasa por hacer de la campaña o del mensaje algo muy noticiable, novedoso, algo que esté permanentemente en la radio, ¿sí? O en la radio, en la televisión, o en la discusión de las personas. La idea, además, recuerden que hay una máxima bastante antigua, dice que hablen, si bien o mal, pero que hablen. Si hay un candidato del que se habla, claramente el candidato está posicionado. Una de las cuestiones clave, digamos, a mí por lo menos la que más me gusta es trabajar sobre la conflictividad temática. Es decir, si bien los problemas difíciles o los temas de mucho peso en la sociedad o al menos en la opinión pública, les voy a dar un ejemplo, el aborto como tema político es una cuestión peligrosa en términos de que puede claramente restar y poner en una situación de cuestionamiento, también nos genera oportunidades. Es decir, en el momento en el que una afirmación nuestra permanece en los medios en discusión durante mucho tiempo, claramente lo que hemos hecho es posicionarnos. Ese mantenimiento en los medios, ese mantenimiento en el escenario noticiable, genera además un posicionamiento muy fuerte y nos permite además hacer una campaña de una dinámica bastante más sencilla y simple. Si soy un candidato al que quieren escuchar, soy un candidato televisivamente potable, y me refiero a que tiene índices de rating interesantes, lo que va a ocurrir es que ya no tengo que pedirle a los periodistas o a los programas agendas de producción,
sino que las mismas agendas de producción comienzan a llamar a este candidato. Y es una de las cuestiones, insisto, es una cuestión riesgosa asumir opinión en temas sensibles, pero no obstante también representan algunas oportunidades. Algunas cuestiones que no hay que olvidar tienen que ver con que la verdadera lucha política no está en la cantidad de veces que nos nombren en el diario o la cantidad de veces que aparecemos en televisión. Se puede aparecer muchas veces y dar el mensaje incorrecto, ¿sí? Sobre todo pagando, ¿sí? Es una de las cuestiones también por las cuales muchos políticos tienen muchas apariciones, se pagan a las producciones para que aparezcan, ustedes lo saben. Pero la verdadera política, la lucha política se da en la mente del ciudadano. Es ahí donde se toma la decisión específica de a quién votar, a quién le doy un voto de confianza. Una de las cuestiones, además, en términos de campaña electoral, es que no hay que leer el diario, es decir, no hay que ser reactivos. La idea es escribir el diario. Las noticias políticas las tiene que escribir la campaña electoral. Es lo que se llama el agenda setting. Si yo logro que en el escenario político se discutan los temas de mi candidato, claramente gran parte de la lucha de alguna manera está en parte ganada. Una de las cuestiones más fuertes, que siempre repito, y es uno de los grandes errores en las campañas políticas electorales que yo he visto en general, no solamente en los países de habla hispana, es que se atacan creencias. Es decir, cuando la campaña electoral es extremadamente corta, por lo tanto, no es una campaña de fe, no estamos haciendo una guerra santa para convencer a nadie, para que cambie de religión. Lo que se intenta cambiar son conductas y actitudes. Vamos a suponer, si yo soy el consultor del candidato X y nos vamos a poner al candidato Y, a quienes tienen fe en el candidato Y, yo no les voy a poder modificar la fe. Lo que puedo hacer es que duden en ir a votar o no. Y que sea intrascendente esta elección. No van a dejar de creer nunca en el candidato y en todo caso podría afectarle alguna actitud respecto del candidato. ¿Sí? Si además yo pudiera hacer que los fieles de otros candidatos, los fieles, se esforzaran permanentemente en atacar a nuestro candidato, posiblemente eso nos dé mayor oportunidad de ejercicio, en tanto y en cuanto nosotros hemos impuesto las temáticas y ellos hacen el esfuerzo en dar respuestas. Por último, y para cerrar un poco esta conferencia, y disculpen por ahí el pragmatismo que le impreso a esto, la idea es que ustedes tuvieran una mirada operativa respecto de qué hacer, o cómo construir liderazgo político y este desafío de un escenario distinto para campañas electorales, es dejarle que recuerden esto, siempre lo digo, el cerebro humano está capacitado para recordar solo el 2% de aquello que lee o escucha por ocasión determinada, y quizás esta sea la diapositiva que me gustaría que ustedes recuerden específicamente, y es que nadie apoya a quien desconoce. Es decir, es imposible que yo pueda preferir a alguien sobre otro si a quien yo debería preferir no lo conozco, porque además instintivamente lo que se desconoce, ¿sí?, representa temor o genera temor en nosotros. Una de las cuestiones claves en la política electoral de nuestros tiempos es la carga de emotividad que no solamente representa el escenario, sino también incluso los mensajes y la construcción de comunicación. Bueno, eso en principio es todo. Les agradezco la atención, que hayan participado y demás. Vamos a ir a la serie de preguntas que Liliana me ha estado pasando por aquí. Les voy a leer la pregunta. Lo que se hace en este tipo de modalidad, como ustedes sabrán, es de alguna manera canalizar las preguntas y tratar de resolverlas o resumirlas en lo mínimo que se pueda. Vamos a tratar de simplificar las preguntas, sobre todo para no robarles más tiempo a ustedes del que ustedes por ahí tenían determinado para esta conferencia o este encuentro. Pregunta 1, Araceli de Argentina: ¿cuánto obedecen o se sujetan a los lineamientos de estrategia comunicacional diseñada por los consultores? Porque a veces se percibe que salieron de lo previsto y produce un efecto nocivo a la campaña. Efectivamente, hay esto es, les puedo contar la experiencia personal. Yo comencé a trabajar en esto cuando tenía 21 años, y imagínense lo que era cuando yo tenía 21 años, es decir, hace prácticamente 21 años, los
políticos no solamente creían saber lo que hacían, sino que además ellos daban cátedra de lo que hacían. Por lo tanto, escuchar a alguien que venía a decírselo al joven prácticamente no les interesaba. ¿Cómo hacer para que de alguna manera se ajusten a los lineamientos? Bueno, en principio, a ver, los lineamientos no deben ser tan rígidos. Si nosotros trabajamos en determinados lineamientos asociados a su forma de ser, por eso yo les decía que si trabajamos con la forma de ser del candidato, normalmente que se salga de su propio libreto es prácticamente imposible. Ahora, no todos los lineamientos van a ser respondidos permanentemente, y esto es un trabajo también de construcción de confianza entre el candidato y los consultores. Yo les decía antes de por qué debería cambiar un candidato. Quizás hay entre ustedes alguien que es candidato, pero simplemente una de las cosas con las cuales nosotros podemos convencer de hacer cosas distintas a un candidato que ya es político de hace mucho tiempo, es mostrarle cómo ha cambiado demográficamente el electorado. Por ejemplo, esto que yo les contaba. Hoy tener un electorado numeroso menor a 30 años implica realmente un desafío para cualquiera que no pertenezca a ese grupo etario. En ese sentido, no, Araceli, lamentablemente no te voy a decir que no se escape, se va a escapar. En todo caso, si nosotros detectamos que es lo que nosotros denominamos un candidato descarriado, por usar una palabra más adecuada a la que usamos internamente nosotros, pero cuando es un candidato descarriado, normalmente lo que hacemos es trabajar sobre, como en ajedrez, en 2 o 3 movidas adicionales respecto a si dice tal cosa o si dice tal otra, o si hace tal cosa y dice tal otra. Si hacemos lo que se llama un plan de contingencia específicamente para temas muy puntuales o específicos. Espero haber respondido a la pregunta. Y sí, normalmente, esto también téngalo en cuenta, en una campaña electoral, normalmente el peor daño es el que viene de la trinchera propia, es decir, el daño viene o de nuestra propia trinchera o de la retaguardia. ¿Qué papel juega la publicidad? Pregunta de Adolfo. La publicidad y las encuestas en la campaña de todo candidato político. Muy buena pregunta. En principio, las encuestas, las encuestas serias, hay que decirlo, en las campañas se utilizan 2 tipos de encuestas, las serias y las publicables. Las publicables son simplemente un corte determinado de las encuestas que pretenden, de alguna manera, mostrar un escenario distinto al real. Y esto muchas veces es para mostrar que nuestro candidato no va primero, ¿sí? Porque a veces mostrar a nuestro candidato que va primero genera relajamiento e incluso hace que las posiciones de los candidatos, de los electores del candidato 2 y 3 se agrupen en contra, lo cual nos perjudica. O bien mostrar a nuestro candidato que va muy mal, mostrarlo un poquito más arriba y posicionarlo en la discusión mediática. Es decir, siempre se lo muestra de acuerdo a cómo se convenga. Y no siempre, como te decía, es ganador o una posición privilegiada. Pero las encuestas reales, las encuestas que se trabajan realmente, son un problema en tanto y en cuanto uno crea que esa es la realidad. Si yo hago una encuesta y tengo sobre la mesa una encuesta de hace 2 semanas, tengo que tener en la cabeza permanentemente en mente que es una fotografía vieja, es decir, una fotografía de hace 2 semanas, más en una campaña electoral. Hace 2 semanas, ¿sí?, el candidato decía una cosa y hacía una cosa. Hoy la gente hace y piensa otra. La publicidad, bueno, la publicidad en principio es interesante en tanto y en cuanto la gente lo conozca. Y cuando digo lo conozca, lo quiero poner entrecomillado. Porque, para aquellos que recuerden, y los que no, les ruego que miren el concepto, Giovanni Sartori hablaba de la era de la videopolítica. En la videopolítica, uno de los efectos interesantes, desde el punto de vista neurológico, está asociado con que si yo puedo ver al candidato a los ojos, aunque sea mediado por la televisión, claramente la sensación es de que al candidato lo conozco. Es más, hay estudios o trabajos que establecen que un elector no hace diferencia entre su vecino y el candidato al que va a votar. Por eso la publicidad es clave en tanto y en cuanto pueda establecer esta relación
uno a uno con su elector. Es un tema complejo porque hoy la televisión no está pensada más que para entretener. Y es posible que si a un político lo llevan a un programa, lo saquen del eje político pretendido. Por lo tanto, hay que pensar mucho y bien sobre cómo va a ser presentado. Ahora, hay que utilizar para mí todos los medios disponibles y posibles. No hay que dejar ninguno librado al azar. Me refiero a por qué no tener un canal de YouTube. Digo, si es económico. ¿Por qué no hacer específicamente videos temáticos sobre el tema? Que además lo pueden levantar producciones, o nosotros podemos provocar que lo levanten producciones. Para mí, la publicidad es clave en tanto y en cuanto se haga conocido el candidato. Claro, ustedes me van a decir, bueno, el tema es que la publicidad cuesta dinero, sí, eso es cierto, pero lo que se puede hacer, y hay muchos temas o tipos de campaña que se pueden hacer, está la campaña relámpago, que específicamente concentra los actos de publicidad más que en publicidades pagas. A esto me refiero con una conferencia de prensa, por ejemplo, para hablar de un tema de la basura. El escenario elegido es un basural a cielo abierto, entonces se convocan los medios que el candidato va a dar una charla ahí. Bueno, esa publicidad no es paga, es un acto noticiable y en definitiva va a ser utilizado como publicidad. Esa es una de las estrategias de trabajar sobre publicidad sin la necesidad de invertir necesariamente en un equipo publicitario, etc. Pregunta 3, de Alejandro. Con respecto al manejo de las expectativas, ¿cómo se deben gestionar estas con la publicación de distintas encuestas a lo largo de la campaña? Hay que utilizar un relato ganador indiferentemente de la posición a la que nos ubican las encuestas preelectorales. Muy buena pregunta. Y acá tengo que decir dos cosas. En principio, yo creo que una de las cosas muy fuertes que hay que hacer es el trabajo con los electores que ya están definidos. Y yo soy de los que prefieren acercar mucho al candidato a los electores que ya sabemos que están apoyando al candidato. ¿Qué me refiero con esto? Con actos de contacto, es decir, ocasiones en las cuales lo puedan saludar, lo puedan escuchar. Así se pueden gestionar esta publicación respecto de las encuestas, porque esa es la oportunidad para decirle cómo estamos, ¿sí? Y en muchas veces, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con la experiencia también del consultor y del político, la temperatura del electorado propio te está diciendo cómo se está dando respuesta a sus expectativas y si se requieren más esfuerzos o no de ellos. Recuerden que gran parte del equipo de campaña va a venir de parte del electorado que ya tenemos nosotros fidelizado. Por lo tanto, muchas veces decirle, tranquilo que ya estamos ganadores, significará que haya una menor participación o un menor deseo de participar en la campaña. Por lo tanto, la idea siempre es gestionar, por supuesto, desde una posición de competencia permanente para mantener una tensión que haga que no miren hacia otro lado posiblemente. Y si hay que usar un relato ganador indiferentemente de la posición, yo, en este sentido hay un efecto del cual describo bastante en determinada ocasión. Yo creo que al final de la carrera electoral, cuando ya está prácticamente definido y hay un enfrentamiento de uno contra otro, es decir, cuando ya está polarizada la elección, ahí quizás ya no queda lugar a otro relato que no sea el ganador. No obstante, digo esto porque parece el famoso efecto electoral de subirse al carro del ganador, del que habla la mayoría de la biblioteca del marketing político. No obstante, mostrar siempre como ganador presenta un desafío fuerte en el caso de que no sea percibido como cierto, es decir, como que sea un discurso forzado. Voy a otra pregunta, ¿cuál es la credibilidad de la firma? ¿Cuál es la credibilidad de las firmas encuestadoras a nivel internacional? A ver, el problema a veces no es la herramienta, no es la encuesta en sí. Yo, por ejemplo, describo particularmente cada vez más las encuestas telefónicas, y eso tiene que ver con que la telefonía de línea, particularmente en Latinoamérica, está asociada a determinado nivel socioeconómico, y esto tiene que ver con el despliegue de la telefonía móvil. La credibilidad de las firmas. Yo creo que la mayoría de las firmas hacen seriamente su trabajo. La cuestión pasa en que aquello publicable no necesariamente sea el resultado real de la encuesta, sino sea un corte.
Y le decía, no solamente es un problema el instrumento, la encuesta en sí, sino también que los ciudadanos hoy están moviéndose o respondiendo de forma distinta a las encuestas. Les doy un caso. En Argentina, en los años 90, había un presidente específico y cuando uno veía las encuestas, la intención de voto del candidato para una reelección eran verdaderamente bajas. No obstante, ganó por un margen importante las elecciones. Y esto estaba dando cuenta de algo que se llama del voto vergonzante. Es decir, que cuando a mis intereses materiales concretos, me beneficia que tal candidato sea quien gane las elecciones. No obstante, no puedo o no me gusta someterme a ninguna discusión política, por lo tanto prefiero esconderlo o reservarlo. Digo que estoy indeciso o voto a otro. En el Perú el voto es obligatorio, que se debe priorizar en la campaña de elección de congresistas, el uso de medios de comunicación o la presencia física del candidato. Bueno, es lo que yo les decía antes, yo jamás descarto ninguna herramienta. Yo les recomiendo que morigeren la agenda del candidato para en lo posible poder hacer presencia en ambas. La presencia física del candidato es muy importante, sobre todo para la fidelización del candidato. Para el conocimiento en general están los medios de comunicación. Bueno, gracias por las felicitaciones, espero que haya sido útil. En el caso particularmente, y refiriéndome a la pregunta anterior, la elección de congresistas tiene una dificultad extrema, es que normalmente la gente ve a las elecciones congresistas como menos importante o menos clave respecto de una elección ejecutiva. Y ahí quizás resida una oportunidad mayor para opositores antes que oficialistas, ¿sí? Porque ahí la campaña normalmente deberá basarse más que en el candidato, o mejor dicho, desde el candidato como apoyo, ¿sí?, a una gestión, o como ponerle límites a una gestión, o supervisar una gestión. Otra pregunta es: ¿de qué manera impacta en forma negativa al candidato no darle importancia necesaria a las redes sociales? Bueno, en principio habría que ver la cantidad como te decía, la participación a la composición demográfica del electorado en determinada edad y hacer un seguimiento de las redes. Yo lo he dicho antes, normalmente los jóvenes aportan hasta un 5% del electorado en las campañas electorales. Yo no dejaría a las redes sociales liberadas al azar en ninguna elección. Ahora, también les digo que en las elecciones municipales, por ejemplo, en las que se está trabajando en este caso, las redes sociales no son necesariamente un lugar donde se toma decisión, pero sí donde se atiende determinadas cuestiones, donde hay una cercanía. Tengan en cuenta además que si el escenario político es muy conflictivo, normalmente el candidato no va a tener muchos fans, digamos, o el me gusta o el like de Facebook, lo que sí puede tener seguidores aun cuando no apoye. Y esto va para el otro lado, digo, para aquellos que de alguna manera sobredimensionan el poder de las redes sociales. El tema de que tenga 1 millón de likes o tenga 1 millón de seguidores no implica necesariamente que vaya a tener de ahí un caudal de 100.000 o 1.000 de lectores. No necesariamente ocurre eso. Normalmente las redes sociales tienen un código de información diferente. No significa que estoy ahí para apoyar a quien estoy siguiendo o a quien necesariamente le he dado que siga o que me guste. Pregunta de Berta, de Colombia: ¿cómo manejar el tema de corrupción y ser candidato o candidata en cuerpo ajeno? ¿Cómo manejar el tema de corrupción? El tema de corrupción es un tema complejo para el electorado. En principio, porque al electorado en sí, es decir, la corrupción no se mete. Yo soy obviamente ciudadano votante, pero la corrupción no me afecta a mí en tanto en cuanto no se mete por la puerta de mi casa o por la ventana o me quita la comida de la mesa. La forma de atacar el tema de la corrupción como tal tiene que ver con relacionarlo con cuestiones concretas, es decir, bueno, cómo la corrupción lo afecta a usted, ¿sí? Ahí está el punto en el que hay una conexión entre la problemática de la corrupción en sí y el electorado. Mientras tanto, solamente es un concepto.
Y ser candidato o candidata en cuerpo ajeno es algo que deberíamos explicármelo, Berta, porque no lo entiendo mucho. Me imagino que puede ser un candidato que no pertenece al partido. Bueno, eso obviamente generará limitaciones para ambos lados. Y en el caso de que sea un candidato masivo, digamos, es algo que sinceramente no me gustaría pasar por esa experiencia, digo, de asesorar o ser consultor de un candidato que en realidad no es en sí mismo candidato o que no desea. ¿Cómo puede contrarrestar un candidato con poca experiencia política a aquel que lo acusa de poca o ninguna experiencia? Es que, a ver, en ese sentido yo apelaría mucho a la cuestión anecdotaria. Es decir, ¿experiencia de qué tipo? De gestionar, de no saber cómo llevar a cabo un presupuesto familiar. Es decir, hay formas de ponerte del lado situacional desde el punto de vista discursivo de quien está escuchando. La experiencia necesariamente puede que sea un valor, pero también puedo presentarlo como un disvalor. Es decir, yo puedo decir que no hay necesariamente experiencia en el lado del otro, sino que es usted parte de la vieja política, del que viene repitiendo los mismos errores, es decir, la experiencia puede asociarse también a la falta de continuidad, a la falta de transparencia, a la mala experiencia, por así decirlo, de la política cotidiana. Esa sería una de las... Otra pregunta, ¿qué escenarios sociales debería evitar un candidato legislativo? A ver, bueno, habría que ver de qué estamos hablando específicamente. A ver, deberíamos ver el país, la coyuntura, si es oficialista u opositor, pero escenarios sociales, yo creo que todos los escenarios representan oportunidades y amenazas, sinceramente. No lo estoy diciendo como, como algo forzado o una verdad de perogrullo. Les recuerdo, aprovecho mientras voy a la otra pregunta, les recuerdo que todos estos temas se tratan mucho más en profundidad y además no solamente desde un punto de vista lineal y pragmático y le diría fenomenológico como acá, sino también con una conceptualización más teórica en la especialización de Public Management y Comunicación Política que la misma indica. ¿Cómo evitar el desgaste político después de 2 periodos como candidato? Bueno, eso es prácticamente inevitable. Si el desgaste político es algo natural, pero también es manejable. Posiblemente mi experiencia con candidatos en gestiones largas genera de parte del candidato una actitud bastante particular. Es un candidato difícil, que emocionalmente suele ser mucho menos flexible y representa de verdad un desafío. No obstante, no es que no haya una oportunidad. O sea, siempre en política, sobre todo en Latinoamérica, ustedes fíjense que, sobre todo en los gobiernos locales, salvo un caso extremo de crisis, sobre todo de crisis personal relacionado con crimen o corrupción o cuestiones, la tendencia electoral es volver a elegir a los candidatos locales. Y no hay una tendencia muy fuerte a un recambio electoral, a un recambio, perdón, de gestión local extremadamente fuerte, salvo, como les decía yo, que hubiese algo de una crisis muy fuerte, una crisis mal manejada. ¿Sí? Esa puede ser una de las cuestiones. En México nos encontramos ante el primer año que se incorpora la ley de paridad de candidaturas, por eso las mujeres se encuentran en desventaja, no solo por los aspectos culturales que aún permean, sino por estar abriendo camino en los espacios de toma de decisiones. ¿Cuál es el mensaje para ellas? Bueno, a ver, ¿cómo contestar esto sin ser arjona, digo, sin ser demagogo para las mujeres? A ver, en principio yo creo que las mujeres tienen para este escenario actual algunas habilidades, ¿sí?, muy fuertes e interesantes para explotar. Cuando yo les hablaba de la emocionalidad, el político hombre, permítanme hacer en este caso discriminación positiva para ambos lados, pero el político hombre normalmente escapa a lo concreto, ¿sí? Tiende a dar explicaciones relacionadas con cosas circunstanciales.
las mujeres tienen una capacidad muy buena de poder ir a lo concreto, es decir, de bajar y subir el nivel del discurso de una manera muy sencilla. Cuando hablamos, por ejemplo, de inflación, la mujer lo suele trabajar, no todas, pero digo, lo suele trabajar mucho mejor cuando habla de los problemas de los precios, de cómo afecta la vida familiar. Es decir, y esto obviamente está asociado con determinada cultura machista que tenemos en cada uno de los países. Puede ser una oportunidad, puede ser también una, una desventaja en muchos sentidos. Creo sí que es una lucha importante el tema de la igualdad en términos políticos, en tanto en cuanto capacidad de decisión e influencia, pero les recomiendo para aquellos que estén pensando en tomar la especialización, hay, y creo que está publicado en internet también, un colega que se llama Anthony Rubí, un libro interesante sobre las mujeres en la política, que me parece bien interesante en tanto en cuanto hace un recuento de las circunstancias particulares y de cómo algunas cuestiones negativas planteadas por una cultura machista se pueden transformar en positivas. ¿Cómo podríamos en un municipio donde el machismo predomina vender a una mujer como candidata más allá de tener experiencia y vocación al servicio? Básicamente con la idea de cambio. ¿Sí? Yo creo que ahí es la idea de cambio, digamos, para mostrar una idea de cambio positivo, no hay mejor cosa que mirar un poco por ahí la primera campaña de Obama, ¿no? Esta idea de cambiar, que hay que creer, digamos, esta cuestión de fe. Tengan en cuenta además que nunca una campaña debe ser copiada y pegada en otro escenario. Tengan mucho cuidado con eso. Hay muchos consultores, lamentablemente, que lo hacen, que desaprovechan potencial de candidatos y esfuerzo humano y en recursos, copiando y pegando. Normalmente se puede tomar como modelo una campaña y hay que hacer una fuerte adaptación al escenario en el que se desarrolla. Pero sin duda, yo creo que uno de los planteos esenciales para el caso en el que me estás planteando, creo que tiene que ver con el cambio. A ese resto de la pregunta indica que no nos da el tiempo, dejemos la otra para responder vía interna. Perfecto. Vamos a responder algunas más. Bueno, habrán visto que pueden acceder también, me cuenta Liliana, que pueden acceder al libro Marketing Político y Ámbito Local, del cual soy coautor con el doctor Oscar García Luengo, que tuvo la deferencia y el honor de presentarme y hacer la apertura. Déjame ver alguna pregunta más, la última, perdonen, luego contestaremos todas. Me gustaría que si me las pueden copiar por ahí, poder responderlas de alguna manera por mail o en algún documento. Me pregunta el profesor si ha tenido una experiencia particular en cuanto a ser un candidato con poca aceptación de la población electorado que quiere ganar, y ha podido comprarlo utilizando la estrategia de presentación de ese candidato al electorado, y haya podido llevarlo a ganar o por lo menos aumentar su expectativa que quería conquistar. ¿Cómo ha sido esa experiencia? A ver, me gustaría ver quién hizo la pregunta. Es una pregunta muy interesante. Voy a contar una experiencia particular que antes les iba a contar parcialmente y no les conté, ahora voy a aprovechar para hacerlo. Y tiene que ver con una campaña muy dura, una campaña de una provincia, de un estado, en la que estábamos corriendo una campaña legislativa, en la que obviamente el primer candidato que ocupa la primera posición en la lista, en Argentina tenemos lo que se llama lista sábana, es decir que normalmente se vota la lista completa, no se puede descartar a alguno de los candidatos que están en la lista legislativa. Entonces, el candidato primero, o el quien encabeza la lista, es el fuerte, ¿sí? Junto con el segundo, pero el más fuerte y el que hace una campaña fuerte es el primero, basado sobre todo en su personalidad, etcétera. Y recuerdo que esa persona las expectativas eran bajas, la idea era mantener el número, como mínimo, mantener el número de legisladores, es decir, se renovaban creo que la mitad de las bancas que había ganado ese partido, y la idea era meter la misma cantidad de las que se renovaban para mantenerse. Ese era el piso que habíamos contratado. Y lo que tenía como particular es este candidato que en principio, si bien estaba relacionado con la política, participaba dentro del partido y demás, nunca había participado de campaña fuertemente,
Entonces era digamos, casi un outsider, casi un outsider. Entonces ocurrió algo interesante, porque recuerdo que la forma en la que nosotros lo asesoramos fue muy particular. Yo siempre digo, y esto para aquellos que estén asesorando o siendo consultores, son dos cosas distintas, asesorar y consultar. El consultor tiene algunas ventajas sobre el asesor está muy cerca de demasiado tiempo. El consultor, en cambio, como yo le decía, utiliza la misma ley que utilizan las prostitutas, es decir, nunca besar al cliente, nunca enamorarse del candidato. Pero recuerdo que en esa ocasión hubo que hacer un trabajo muy particular de entrenamiento previo, un entrenamiento sobre todo de carácter emocional, que lo hacemos obviamente con un equipo pequeño de una psicóloga en este caso recuerdo, y un sociólogo, conmigo a la cabeza, que lideraba el grupo de consultoría, y trabajamos fuertemente en su personalidad, y les cuento que la experiencia fue realmente muy, en lo personal, muy enriquecedora, y cada vez que nos vemos, nos hemos hecho muy amigos, cada vez que nos vemos, él suele decir que de alguna manera nosotros le cambiamos la vida de forma positiva. Claramente no es la idea, pero teníamos reuniones donde él nos hablaba de su experiencia y nos hablaba particularmente de su vida privada, del papel de la madre, el padre, etcétera, y sobre eso después fundamos su discurso. Y recuerdo que el día de la elección él estaba extremadamente eufórico, ¿sí? Absolutamente convencido de que iba a ganar. Y claro, yo tenía las encuestas en la mano de que eso no iba a ocurrir. Es decir, que habíamos pasado de un cuarto lugar a un segundo, que van a decir, bueno, les estoy contando un caso de éxito, pero en realidad nos hubiese gustado ganar. La idea en ese momento era no, de alguna manera, afectarle esa canalización emotiva positiva que él tenía para con el resto. Esa convicción de ganar estaba sustentada en una alegría manifiesta, y eso realmente lo veía muy positivo, no solo para la oportunidad de la elección, sino además para su gestión futura como legislador, para su relación con el electorado. Les cuento que cuando se cerró la votación, cuando tuvimos el resultado final, recuerdo que pidió reunirse conmigo en privado, recuerdo que lloró mucho y se enojó muy fuertemente. Estoy hablando de un hombre de 50 y pico de años, llorando con, en ese momento, un tipo de 38, que en este caso era yo, no, perdón, 34. Y me decía que, me reprochaba, mejor dicho, que yo no lo había preparado para eso, para perder, para ser derrotado, ¿no? Entonces, claramente creo que no se puede preparar a nadie, no se puede preparar a nadie para perder, porque claramente tener la perspectiva de perder es algo que te lleva necesariamente a comunicar la derrota. Lo que se puede hacer, y asumo un error en esa parte, es a trabajar con el candidato sobre expectativas reales de resultado. Porque lo que pasó con este candidato fue que no asumió finalmente su cargo, sino que renunció. ¿Sí? Él estaba convencido de que la única posibilidad de ejercer su cargo legislativo era ganando, por lo tanto, él terminó renunciando. De hecho, yo personalmente acudí a evitar que hiciera eso, a que ejerciera y demás, pero realmente me preparó de una manera muy particular el hecho de haberme encontrado con una situación en la que el candidato estaba solo preparado para ganar y solo para ganar, y no aceptaba ningún otro resultado que fuera ganar. Y como le digo antes, inicialmente sabíamos que la intención, el ganar ya significaba mínimamente reemplazar a los legisladores que estaban dejando sus bancas por la misma cantidad, y en este caso se agregaron incluso más, es decir, sacamos todavía mejor resultado que el esperado. Sin embargo, esta cuestión personal terminó de alguna manera desafiando esa pseudo victoria. Y esto es algo importante que tienen que tener en cuenta cuando corren una carrera electoral. Sean realistas a la hora de plantearse objetivos, ¿sí? Pero soñadores a la hora de construir el discurso. La política en el escenario es extremadamente cambiante. Ese consejo se los doy tanto personal como profesionalmente. Es decir, hay una oportunidad en cada escenario, la forma en la que se presenten las cosas y va a determinar el resultado final.
no se dejen de ninguna manera relajar por lo que ustedes creen que es una victoria definitiva, porque ese es seguramente el peor de todos los errores. Bueno, sin más, sinceramente les agradezco. Tengo un montón de comentarios positivos, espero que también tengan alguno negativo, porque al ser argentino, como ustedes saben, tenemos un poco el ego grande y después se dificulta pasar por la puerta y ese tipo de cuestiones. No, en serio, realmente disfruto mucho esto, lo habrán notado, vivo de lo que me gusta y me gustaría tener, por supuesto, con ustedes un contacto y verlos en la especialización de la WIM, sobre todo para, de alguna manera, profundizar esto. Y recuerden que cada vez que uno tiene la posibilidad de estar frente a un grupo de personas interesadas en la misma problemática, normalmente lo que suele suceder es que se enriquece uno más quienes están escuchándolo. Muchísimas gracias desde Buenos Aires. Les doy el pase a mis compañeros de la UIM, a quienes aprovecho la oportunidad para volver a saludarlos en público. Felicitarlos además, como siempre, por la exitosa gestión de la plataforma y espero que el contenido de esta charla haya al menos satisfecho expectativas mínimas. Muchísimas gracias a todos y gracias por el contacto y la buena onda. Hasta luego, buenas tardes. Pablo, muchísimas gracias por esta excelente disertación, la conferencia magistral, temas claves para repensar una campaña política y en la propia construcción del liderazgo y el discurso político. Quien habla ahora, para quienes no me conocen, soy Flavia Tello, directora del Gabinete Técnico de la UIN, y quiero nuevamente agradecer y reconocer a Pablo en nombre de la UIN tu disposición e incondicional colaboración para compartir tus conocimientos y experiencia en esta materia. Permítanme aprovechar también este espacio para agradecer a mis compañeros, especialmente a Elías Torres, que ha sido quien ha estado asistiendo, el soporte para desarrollar este webinar, y a mis compañeras Liliana Ladrón de Guevara y Adela Arenas, que han asistido en todas las acciones de comunicación. También agradecer a Oscar Luengo, que ha participado en la introducción. Pablo, gracias, de verdad. Estoy segura que tu presentación ha provocado múltiples reflexiones, preguntas y revisión a las formas y estilos de trabajar una campaña política entre todos nuestros oyentes, ya sea que algunos en carácter de candidatos o candidatas o como asesores. De hecho, las preguntas que nos han llegado y a las que tú ampliamente has respondido dan cuenta de este interés generado. Informarles, además, que la semana próxima todos los asistentes recibirán un link para poder acceder a la grabación de la videoconferencia y además un link para poder descargarse el diploma de asistencia y participación expedido por la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Asimismo, y quienes quieran seguir profundizando en esta materia y en otros temas afines, les invitamos a realizar el curso virtual de especialización en Public Management y Comunicación Política, en el que participa Pablo Rojas como docente y que inicia el próximo 4 de mayo.
Desde la Oficina Técnica de la UIM en Granada, España, saludamos y agradecemos a todas las personas que han estado conectadas y participando de este webinar. Gracias y hasta la próxima. Hola. Hola, padre.